Bueno, buenas tardes. The mic. Here. Yeah. Disculpen, buenas tardes a todos y a todas. Quisiera agradecerles ante todo el gran privilegio que me han dado en poder estar aquí hoy con ustedes y hablando ahora con ustedes de un tema que realmente me apasiona muchísimo. Se nos pidió en esta conferencia hablar del acoso sexual y de la violencia sexual, y de lo que yo hablaré más específicamente en esta presentación es de la conexión que hay entre violencia sexual, y quisiera decir que no voy a hablar de acoso sexual, sino que voy a hablar realmente de violencia, porque lo voy a conectar con el tema de la persecución en el contexto de una solicitud de refugio en Canadá. Voy a empezar por ciertas definiciones breves de un par de cosas que, si no explico, el resto de la presentación no quedaría clara. Primeramente les explicaré, o más bien les daré, lo que es la definición de un refugiado o una refugiada. Y también les hablaré un poco del proceso de determinación, al final del cual ya sea se le otorga el estado legal de refugiado a un peticionario de refugio, ya sea que no se le otorga. Entonces, hablemos un poco de lo que es un refugiado o una refugiada. Seguramente ustedes han oído hablar de que se patrocinan a refugiados del extranjero, se los selecciona y se los procesa en el extranjero. Por ejemplo, últimamente hemos oído hablar de refugiados de Siria y la situación es muy clara. Hay, por ejemplo, en otras situaciones, campos de refugiados, y oficiales del gobierno del Canadá van a estos campos de refugiados, procesan a estas personas en el extranjero y las personas vienen al Canadá. Pero hoy aquí no vamos a hablar de ese tipo de refugiados, vamos a hablar de aquellos que instituyen una solicitud de refugio, ya sea en el puerto de entrada, y con eso me refiero, por ejemplo, a un aeropuerto o a una frontera terrestre, o al interior del Canadá, es decir, la persona entra al Canadá como trabajador, como estudiante, como visitante, y ya estando adentro, por muchos motivos que desafortunadamente no tendré el tiempo de explicarles, después de un tiempo, como decía, instituye su solicitud de refugio al interior del Canadá. De esos refugiados es de los que les quiero hablar hoy. Ahora, les dije que les iba a hablar también del proceso de determinación al final del cual una persona obtiene o no obtiene el estado legal de refugiado. Ahora, hay 4 etapas básicamente en este proceso de determinación. La persona instituye la solicitud de refugio, y ya hablé en otros contextos del tema de solicitudes de refugio en el Canadá. Me es muy importante que entiendan una cosa. Una persona, al solicitar refugio, es un solicitante, un peticionario de refugio, no es un refugiado. Un refugiado es la persona a la que ya se le otorgó ese estado legal de refugiado. Una persona que viene a pedir refugio aún no es refugiado, solo aquel a quien ya se le procesó su solicitud y se le otorgó
por muchos motivos el refugio. Entonces, la persona pide el refugio, se lleva después de un cierto tiempo a cabo una audiencia de refugio. En la audiencia pasan muchas cosas, pero la principal es que se le hacen preguntas al o la solicitante de refugio y luego la solicitud es aceptada, ya sea el mismo día o un tiempo después, no entraremos en detalles, y finalmente si la solicitud es rechazada, se le aplica a la persona lo que se llama una orden de salida obligatoria, porque la persona no obtuvo ese estado legal de refugiado y por lo tanto no se le dio el derecho de permanecer en forma permanente en el Canadá. Bueno, ese es el contexto de lo que pasa en torno a una solicitud de refugio. Espero que les haya quedado claro y claro que tendremos más tarde un periodo de preguntas y respuestas durante el cual podrán hacerme las preguntas que deseen. Pero la pregunta entonces es, ¿qué es lo que define a una persona como un refugiado? O sea, ¿qué es lo que hace que una persona que instituye una solicitud de refugio sea considerada un refugiado o una refugiada? Ahora, para que una persona obtenga ese estado legal o estado inmigratorio de refugiado o refugiada, tiene que comprobar varias cosas. Una cosa que tiene que comprobar es que sufrió persecución. Eso tiene que quedar claro, pero también tiene, a fin de obtener protección internacional, que comprobar que en su país de origen pidió la protección del Estado primeramente. Uno no puede nada más venir al Canadá, decir, me pasó algo terrible, denme protección internacional, yo vengo de México o de Siria o de Albania o de cualquier otro país. No, uno tiene que venir y decir, me pasó algo terrible, lo estoy diciendo claro en términos simples, pedí protección del Estado y no me la dieron. E incluso hay otro tema al que no entraremos mucho que se llama la alternativa de fuga interna, que quiere decir que la persona, si uso un ejemplo de México, estaba en la Ciudad de México, sufrió persecución en la Ciudad de México, pidió protección del Estado y no la obtuvo y huyó a otra Ciudad de México, por ejemplo Guadalajara, y en Guadalajara de todas formas lo que se llama agente de persecución, la persona que quiso hacerle este daño, encontró a la persona en Guadalajara. Ahora, ¿qué es lo que determina que en efecto el daño sufrido hace que una persona sea un o una refugiado o refugiada? Existe un documento sumamente importante de las Naciones Unidas que se creó en 1951 y esto después de la Segunda Guerra Mundial, que se llama el Convenio de 1951 de las Naciones Unidas para Refugiados. Y este es un documento central a nivel internacional relativo a la protección de refugio. Ahora, este convenio, este documento que se llama el convenio, indica que para ser considerada una persona refugiado o refugiada tiene que estar fuera de su país de origen, tiene que tener lo que se llama un miedo bien fundado a la persecución y la persecución, y aquí les pido que me presten particular atención, la persona tiene que haber sufrido una persecución por uno de 5 motivos. Si se acuerdan de esto, ya hicieron su tarea por hoy y les agradezco su atención. Los 5 motivos son los siguientes: la raza de la persona, la religión de la persona, su nacionalidad,
el pertenecer o tener membresía en un grupo social particular, y el quinto motivo es la opinión política de la persona. Tomemos un segundo un ejemplo de estos para que entiendan. Digamos que alguien en un país se opone a la política del partido que está gobernando al país, expresa su opinión y alguien viene representando al gobierno, empieza la persona a sufrir persecución, no le dan trabajo, le hacen amenazas de muerte, etcétera, y eso se llama alguien que está sufriendo persecución por su opinión política. Ahora, les dije 5 cosas, me invitaron a esta conferencia a hablar de violencia sexual y yo ni he hablado ni de mujeres, ni de violencia sexual, ni de nada por el estilo, ni de género, de nada. Entonces, ¿qué vine a hacer aquí? Bueno, les vine a explicar cómo, de hecho, se puede instituir una solicitud de refugio cuando la base es que ha habido violencia sexual o alguna persecución que viene basada en el género de la persona. La manera... Ahora, un colega me estaba preguntando a la hora de la comida qué es lo que significa la palabra nexo. En inglés es nexus. El nexo es la conexión que una persona puede mostrar a ese documento, al convenio para refugiados, es decir, a uno de los 5 motivos que estipula el convenio como los motivos por los cuales se puede solicitar protección. Quisiera preguntarle a las organizadoras del evento si me queda aún tiempo para hablar o no, si pudiesen indicarme cuánto tiempo me queda, si es que me queda tiempo alguno. Yes, you can keep going for a while. 3 more minutes. Yeah. Ok, les agradezco. Me quedan 3 minutos, se me han indicado, les agradezco mucho y disculpen la interrupción. Bueno, la conexión al convenio en las situaciones de las que estamos hablando es el 4.º grupo que yo les mencioné, no el 4.º grupo, más bien el 4.º motivo. El 4.º motivo es la membresía en un grupo social particular. Este es un motivo que incluye muchas cosas, es algo muy amplio. Entonces, eso quiere decir que una persona, digamos una mujer que ha sufrido violencia doméstica en su país de origen, puede alegar que su conexión, su nexo al convenio es la membresía en un grupo social particular y que ese grupo social particular es mujeres que sufren violencia doméstica. No sé si les quede claro. Entonces, un grupo social particular quiere decir que una persona pertenece a un grupo con características que no pueden cambiarse en términos generales. Y una mujer no puede cambiar ser mujer. Entonces es ahí donde una mujer que viene a pedir refugio basándose, por ejemplo, en violencia doméstica, se conecta, tiene un nexo al convenio para refugiados de las Naciones Unidas. Ahora, trataré de ser muy breve para terminar. Lo que les quiero decir es que, como les decía, una persona tiene que comprobar para obtener estado legal de refugiado o refugiada que no solo ha sufrido persecución, sino que pidió protección del Estado y no la obtuvo. Y yo lo que les quiero decir es que si una mujer, por ejemplo, viniese de Inglaterra y dijese en su audiencia de refugio que sufrió violencia doméstica en Inglaterra, 90% de esas mujeres no van a obtener estado legal de refugiadas porque aunque quizá no sea perfecto, Inglaterra tiene sistemas e instituciones que están ahí para mujeres
que han sufrido este tipo de persecución. Pero hay países donde desafortunadamente no existen instituciones que le ayudan, por ejemplo, a mujeres violadas por desconocidos y aún menos violadas por sus esposos. Y estas mujeres pueden comprobar que el Estado no les va a otorgar protección, no les otorgó más bien protección, que están conectadas a lo que les expliqué es el convenio para refugiados y que requieren de protección internacional. No quiero pasarme de los 3 minutos que tan amablemente me han dado y quiero solo decirles que creo que nos tenemos que sentir orgullosos de vivir en un país donde se le otorga protección a personas que han sufrido persecución, incluyendo la persecución basada en el género. Y esperemos que el Canadá siempre sea así. Les agradezco mucho su atención.